Impuestos, tema olvidado pero necesario, porque si no se pagan impuestos no se va a poder gastar, y si queremos viajar tenemos que poder gastar, tenemos que poder pagar pasajes de avión. Y en Argentina se paga el 15% de la ganancia por la compra y venta de activos valuados en dólares. Cuando la venta se hace en pesos pasa a otro régimen, pero en nuestro caso, como estuvimos vendiendo por dólares, nos aplica el 15% de la ganancia que hayamos tenido. Y el cálculo o el método de cálculo que se utiliza para calcular el pago de este impuesto se le llama FIFO, donde para calcular tenés que hacer la diferencia entre las primeras compras con las primeras ventas en orden cronológico. Y acá preparé un ejemplo para que se vea mejor, donde en verde están las compras, en un caso hipotético, ojalá hubiésemos comprado 0,5 BTC. La primera venta hay que calcularla contra la primera compra que hayamos hecho. En este caso 0,25. Entonces, a esa ganancia hay que aplicarle el 15%. Y eso es lo que tenemos que pagar. Esta planillita, inclusive yo la encontré en internet, donde es mucho más sencillo entenderlo, donde pones, en un lado pones todas las compras de forma cronológica, está la primera, segunda, tercera y así sucesivamente, y en el otro lado pones todas las ventas también en orden cronológico, y acá arriba te lo calcula automáticamente. Esta es la ganancia total en dólares y acá calculamos el 15%, que es lo que deberíamos pagar en impuestos. Fíjense que está en dólares y los impuestos se pagan en pesos. Lo que hace el contador es ver a qué cerró el dólar oficial, que cerró el año pasado en 1090, creo, el cierre del Banco Nación. Con ese valor en pesos se multiplica este valor en dólares y ahí le sale lo que tenemos que pagar en pesos. Lo que deberíamos hacer nosotros es pasarle toda la lista de compras y ventas de manera cronológica para que el contador nos diga exactamente cuánto tenemos que pagar. Haciendo un cálculo aproximado, como arrancamos de cero encima, prácticamente toda esta totalidad de BTC que tenemos pasa a ser nuestra ganancia. Si hacemos la cantidad de Bitcoin que llegamos a juntar por el precio de cierre, nos da que hicimos 5.883 dólares. Y si a eso le calculamos el 15%, nos da que tenemos que pagar 882 dólares. Si a esto lo multiplicamos por el precio del dólar oficial al cierre del año, nos da que tenemos que pagar 962.000 pesos. Por el cálculo FIFO puede dar más o puede dar menos, pero bueno, ese valor exacto después nos lo va a dar el contador, que si se fijan ya los tenemos en pesos disponibles. Estamos cerrando el mes con 332 dólares de ganancia, que todavía no fueron convertidos a pesos. Fíjense que yo a final de mes fui vendiendo dólares por peso para ir juntando esta plata. Así que listo, ese por el lado de impuestos. Pero después tenemos otro problema, que es que los arbitrajes dejaron de escalar. Fíjense, esta es la evolución ganancias, como fue subiendo hasta que se planchó por un par de meses y ahora volvió a subir. Llegamos al punto tal que tenemos una cantidad de BTC que el movimiento propio el precio hace que terminemos pagando más impuestos que la cantidad de ganancias que podemos hacer con los arbitrajes. Entonces llega a un cierto precio que no nos conviene vender para hacer arbitraje, porque como les decía antes, por método FIFO, las compras a las que calculamos los arbitrajes ahora nos quedaron a estos precios. Cuando nosotros hacemos un arbitraje estamos vendiendo a este valor, tal que el pago de impuestos termina siendo mayor que la ganancia que tenemos por el arbitraje. Así que por el momento todavía sí, pero si el precio sube por encima de los 100.000, ya tenemos que dejar de hacer arbitraje, lamentablemente. Y es ahí cuando se me ocurrió hacer algo parecido a lo que hicimos al principio, donde nos endeudábamos indirectamente. Se me ocurrió hacer lo mismo comprando la acción de una empresa que se llama MicroStrategy, donde lo que hace es muy interesante. Esta empresa que agarra y compra BTC con deuda. Se puede endeudar en el mercado vendiendo acciones o emitiendo bonos. Con esos bonos compra BTC. Al comprar BTC y el precio subir, a la empresa le sube el activo. Y al subir el activo, el precio de las acciones suben. Pero como el precio de las acciones suben, pueden vender más acciones en el mercado para comprar más BTC y así sucesivamente. Esto hace que la acción de esta empresa sea más volátil que BTC. Fíjense que si medimos del mínimo a máximo de esta empresa, mínimo que hizo en diciembre del 2022, subió un 4000%, pero cuando nos vamos a BTC a ver el rendimiento en el mismo periodo de tiempo, vemos que solo subió 600%. Es enorme la diferencia. Eso es la volatilidad que le da endeudarse a la otra empresa comprando BTC. Y esto lo podemos ver más fácil cuando calculamos el ratio entre MicroStrategy y Bitcoin, que lo pueden hacer dividiendo directamente acá en la búsqueda de símbolo de TradingView. Lo que hace es buscar la acción de MicroStrategy y después dividirla por el precio
o una cotización de BTC y le va a dar este ratio. Si añadimos el gráfico de BTC a este ratio, pueden ver que cuando BTC sube, este ratio sube, lo que quiere decir que MicroStrategy, que está en el numerador, subió más que Bitcoin. Y generalmente cuando este ratio cae, quiere decir que MicroStrategy cayó más que BTC. Y bueno, eso fue exactamente lo que hice arrancando en febrero. Fui vendiendo BTC para comprar acciones de MicroStrategy en forma de CDR. ¿Qué son los CDR? Son empresas que cotizan en el exterior, pero que uno las puede pagar en pesos en Argentina. Y que tienen la particularidad de que no pagan impuestos. No pagan impuestos por la compra y venta. Entonces ahí tenemos otra ventaja. Y lo que hice acá fue ir calculando en una tablita, donde fui anotando la cantidad de CDR que fui comprando y fui haciendo el cálculo de esas compras en dólares, como si fuese que esté comprando MicroStrategy en dólares, pero en realidad no, hago el cálculo indirecto. Y por el momento, toquemos madera, me está dando en beneficio, es decir, las acciones de MicroStrategy en este periodo que yo fui comprando subieron más que BTC. ¿Cuánto más? Un 10%. Si yo vendiera en estos momentos todo esto CDR y con esa plata comprara Bitcoin, terminaría con más Bitcoin que antes. Y la estrategia quedaría así: cuando el precio de Bitcoin cae, podemos hacer arbitrajes y al mismo tiempo vendemos Bitcoin para comprar acciones de MicroStrategy en pesos. Y cuando el precio de Bitcoin sube, no podemos hacer más arbitrajes, pero como compramos acciones de MicroStrategy, su cotización debería, puede que no pase, pero debería subir más que BTC. Por lo tanto ahí tendríamos un ingreso cuando el precio de Bitcoin sube. Espero que se haya entendido algo, por lo menos el 10%. No me quería ir sin mostrarles cómo viene la curva real. Lo que me pone contento es que vamos a tener un buen margen para gastar en los viajes. Así que espero que anden bien y nos vemos la próxima.